Este programa es presentado por Restore 7 TV, ahora disponible en la web, Apple y Android. ¿Cómo están? Un saludo y queremos que usted continúe bajo esta enseñanza acerca de el Dios arcoíris, los 7 colores del amor. Y queremos en esta oportunidad hablarte de Dios como comunicador. Posiblemente podemos hablar de la comunicación de Dios y hablamos de su palabra, que está allí escrita y entregada por los profetas y por los apóstoles, etcétera. Pero no queremos entrar al tema de hablar de su mensaje o su palabra, sino cómo es Él entregando su mensaje. ¿Cómo es Él entregando su mensaje? Y por supuesto seguimos con Johnny. Y Johnny, el color en los medios de comunicación es el color casi, o diría, de aquella ropa con la que estás el día de hoy. ¿Cómo estás, Johnny? Saludos, que Dios te bendiga. Gracias, Carlos. Un saludo a todos los que nos están escuchando, nuestra audiencia. Sí, decidí quedarme con este color rojo, pues se conecta, como lo hemos dicho anteriormente, tenemos un color asociado con cada monte, con cada aspecto de quién es Dios, pero en esta serie estamos hablando de cosas muy relacionales, no tanto del monte mismo en cuanto a cómo es ser una persona que está en los medios, un comunicador, pero vamos a hablar del Dios de este monte, Dios como comunicador. Es el rostro de Dios que es reflejado en este monte y se conecta pues con el color rojo. Y también hay razones por eso. Uno entiende, yo creo que cuando uno está es un color para llamar la atención, ¿no? Aun cuando si una mujer está de vestido de rojo, oh, es para que la miremos. Cuando estamos luz roja, es Sí. detense. Cuando estamos mirando televisión, sale en rojo cualquier crisis o anuncio especial y nos estamos acostumbrados aquí en los Estados Unidos, los stop signs, pare, ¿no? Sí. Rojo, yield, ríndase. Hay siempre eso, aún la Biblia, los que tienen la Biblia con lo que las palabras de Jesús en rojo, entonces es el color mismo nos dice, presta atención, comunicación especial, y cuando lo conectamos digamos, a la cruz, lo que Dios hizo en la cruz, quizás recordamos nuestros pequeños libritos que eran puro colores. Mi corazón era negro, ¿no? Después vino lo rojo, la sangre de Cristo, y me dejó mi corazón blanco, puro a colores, y tengo destino del cielo, ahora color oro, pero hay todo una conexión de comunicación para nosotros, hacia nosotros, tan, tan real, aún con el color mismo, pero esto es empezar a entender cómo se maneja la comunicación de Dios en este monte de comunicaciones. Entonces queremos pensar en Él como Dios comunicador y cómo es Él de esa forma, y al aprender, ensanchar nuestro entendimiento de su forma de comunicar, entonces empieza a ensanchar nuestro conocimiento de Él, que termina siendo armamento nuestro, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, las armas que tenemos siempre son un mayor conocimiento de quién es Dios, pero cómo es Dios. Eso Ujú. es la parte a la cual estamos entrando, Carlos. Tremendo reto, porque acá estamos hablando de cómo es Él y que lo debemos manifestar en esta tierra, en donde vivimos en un mundo de las comunicaciones. Y en este mundo de las comunicaciones está demostrado que eh, 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 las malas noticias sumergen a las personas en un estado de pérdida muchas veces de su sistema inmunológico baja, quedan expuestos a enfermedades, quedan expuestos a la depresión, a la angustia a causa de ese mensaje. Todo un reto, porque el Señor nos manda
que llevemos un mensaje para traer, pues, quién es Él a la tierra. Yo quisiera dejar allí y tú verás qué significa este pasaje, que es una recomendación de Pablo en el capítulo 8 ahí de Filipenses. Quisiera leerlo, ¿está bien? Eh, a lo mejor es capítulo 4, 4, versículo 8. 4:8, sí, porque no hay 8 capítulos. Dice, Sí, sí, sí. capítulo 4 de Filipenses, el verso 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Quisiera ir, porque hoy es muy importante que nosotros entendamos que la comunicación tiene un poder importantísimo. Las palabras tienen poder. La materia responde a las palabras. La materia es afectada positiva o negativamente por las palabras. ¿Ok? Y este pasaje dice una serie de valores para considerar en lo que debemos pensar y lo que debemos comunicar. Así que, Johnny, el rojo es el color de la comunicación. ¿Por qué las comunicaciones deben estar siempre reflejando quién es Dios? ¿Quién es Dios como comunicador? Bueno, eh, es que para entender cómo se transforma una esfera, cómo se queda transformada un monte, es que la imagen de Dios que corresponde a ese monte Mm, sea restaurada. La reformación trae la restauración. Entonces, cuando el monte de los medios de comunicación, cuando Dios y la forma de comunicar, Dios como comunicador, está en la cima de ese monte, entonces ese monte ahora puede infundir aliento en el pueblo. ujú, En el cielo hay el sistema de comunicaciones de nuestro Dios. En ese sistema de comunicaciones, Él no habla de malas nuevas. Él no comparte eso de ninguna forma. No es, entendemos, hemos escuchado y si a lo mejor lo hemos comentado antes, que en el cielo los ángeles mismos tienen fiestas, celebran cada vez que se convierte alguien, cada vez que hay buenas nuevas. Eso es para el cielo. El cielo avanza con buenas nuevas. La palabra buenas nuevas significa evangelio en el griego, que significa buenas nuevas. La palabra evangelio que usamos, el evangelio, somos ministros del evangelio, somos ministros de buenas nuevas, no de malas nuevas, pero tampoco aún de nuevas, bueno, balanceadas, no, buenas. El sistema de comunicación del cielo manifiesta su sistema de cómo es nuestro Dios como comunicador. Y su esencia es que Él lleva un espíritu de buenas nuevas. Por eso ujú. es una distracción cuando empezamos que tenemos un Dios demasiado sobrio, severo, dictador, señalón, que está, tú eres un pecador, y cualquier representante de él que está en la calle, arrepiéntese, y tiene esa mirada dura y está reflejando eso, está reflejando una distorsión. Sí, hay un Dios que no tiene alineamiento, conexión con el pecado, etcétera, etcétera, pero lo estamos distorsionando su imagen cuando comunicamos de esa forma. Así que quiero volver un momento, Carlos, a ese pasaje muy importante que acabas de leer de Filipenses 4:8, que nosotros, cada vez que hablamos con gente que está en los medios, que tienen representación fuerte en los medios de comunicación, le decimos, mire, ese es tu pasaje bíblico lema. Pero vamos a ir un poquito antes de eso, Carlos, a la idea misma de un Dios de comunicación, porque para muchos, y quiero decir la verdad, cuando empecé a estudiar en este libro la idea de Dios como comunicador, vi que tuve que cambiar paradigmas equivocadas que tenía yo acerca de Dios, porque me vino, no, realmente Dios para escondiéndose, él realmente no quiere comunicarse, él quiere estar
incomunicado y así de secreto que le conozcamos. Y nos viene una distorsión, quizás algunos que están escuchando. Sí, me parece que no quiere comunicarse. ¿Por qué no habla si quiere comunicarse? Ujú. Es que tenemos que entender cosas de su estilo. Es que es un romántico también. Todo Ujú. lo que esto de conocimiento de Dios tiene que ver con entender la palabra conocer de lo profundo, ¿no? De tener intimidad. Entonces, él muestra un poco de él, pero él ve cómo vamos a responder. Él está siempre buscando esa interacción relacional, vamos a decir, romántica, donde no es solo uno que se autoanuncia demasiadamente, pero para mi punto principal, el libro de San Juan, primer versículo dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, Ujú. esta palabra verbo quizás nos puede confundir un poco. En inglés sale, in the beginning was the word, en el principio fue la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ujú. De otras cosas entendemos que Jesús, antes que reciba el nombre Jesús, porque Jesús no era el nombre que él tenía estando con el Padre. Jesús fue su nombre que le fue dado, su nombre humano. Y Cristo tampoco no era su nombre. Cristo hablaba de que era el Mesías, Jesús el Mesías. Pero su nombre de Jesús es verbo o word, palabra. Su nombre es la palabra. ¿Qué Mm. significa eso? Su nombre es comunicación. Mm. Su esencia de Wow. el quien nos hizo tiene que ser comunicación porque eso es su nombre. Su nombre es comunicador, comunicación, y entendemos que el Padre lo usó a él como fuente de creación, de la creación misma. En el principio creó Dios el cielo y la tierra como verbo, declarando, hablando, comunicación. Así que su comunicación es su esencia. Es esencial que entendamos que Él es eso. Además, el punto que hicimos, somos llamados a ser ministros de qué cosa? De Del buenas. evangelio, de buena comunicación. Así que la idea que nos viene que Él no quiere comunicarse es una idea errónea, falsa. Así que nos estén escuchando, sepan primero, hay que borrar eso, porque para reformar nuestras ideas tenemos que reconocer cuando hemos creído una mentira. Ahora sí, a él le gusta esconder su comunicación de vez en cuando, especialmente cuando está avanzando más con nosotros. Como digo, piénsalo como un pareja romántico. Él está buscando, nos dice en Proverbios, que como rey, él esconde aún verdades que él quiere que nosotros vayamos a buscar. Es el juego que hay entre amantes, ¿no? En esa forma. Y él busca, así no romance normal como lo pensamos aquí, pero es un nivel de profundizamiento en lo que es conocimiento de Dios. Entonces queremos primero reconocer, Él es comunicación, fue comunicación, su esencia es comunicación y es un aspecto primordial de cómo es Él, pero también Él se comunica de muchas formas. Y lo que estamos por volver un momento aquí, Carlos, a ese pasaje. Pero Juan 1, lo que Sí, dijiste, Johnny, por eso dice, envía su palabra y lo sana. sí, Claro, es que la palabra, como acabas de decir, y debe quedar claro, el nombre Jesús y Mesías como título, Jesús es el nombre que toma al encarnarse y el título de Mesías es acerca de su rol, que es el Mesías, el Salvador, el el Redentor. Cristo, sí. Así es, pero qué claridad con Juan 1, esa claridad, y se me vino que Él envía su palabra. Y acá hay algo interesante. Lo importante que entendamos la intencionalidad. Dios es intencional. En Isaías 30, el versículo 20, básicamente, Él dice, posiblemente en la Reina Valera del 60 no lo encuentren, pero en la versión de la Biblia de las Américas o posiblemente en la versión en inglés o la Biblia textual cuando dice, eh, eh,
La Reina Valera, el verso 30 dice, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros, y luego dice, tus oídos oirán su palabra. En la Biblia textual, en ese pasaje, Johnny dice que tu maestro no se esconderá y que tus oídos escucharán su voz detrás, escuchándote, andad por el camino. La Sí, comunicación de Dios, y esto es lo que quería decir, la intencionalidad, porque no es que Dios no quiere hablar, sí, Dios está listo para hablar. Y eso me lleva, dice que, y no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque Él mismo les hablará, les enseñará y les dará a conocer todas las cosas. Esto quería decirte para reforzar o profundizar este concepto de que Dios es un Dios comunicador. sí, Carlos. Y vamos volviendo a eso de Filipenses 4:8. Y voy a leerlo otra vez, lo que leíste. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, amable, si hay virtud alguna, en eso pensad. Ahora nosotros le enseñamos eso, publicad, eso pon en tu plataforma de los medios, porque es el estilo, es como él es como comunicador. Él con su comunicación, aun cuando nos está corrigiendo, voy a entrar en eso un momento, él, su intención siempre es levantarnos. Pero volviendo a esto, eh, esto paradójicamente para algunos dicen, pues él se esconde de nosotros porque no quiere que le conozcamos. No, su estilo, entendemos que aun cuando vino sobre la tierra Jesús, que es la representación perfecta de nuestro Dios, dice, los hablaba en parábola, ¿ya? Que es para, entonces, escondiendo lo que está diciendo. ¿Y por qué? Porque sus discípulos, los que insisten en más conocimiento de Dios, un discípulo es uno que insiste en más conocimiento de Dios. Luego ellos hacían pregunta, ¿qué cosa significa eso? Y a base de tener tiempo a solas con él, hacen otro nivel de preguntas y hay otro nivel de conexión. Así que no queda confundido. No, Dios no quiere comunicarse. A mí nunca me habla audiblemente. No esperes comunicación audible de él. Él es comunicador, pero no es uno que habla mucho audiblemente. Es Así. uno, él está hablando algo, te dice algo, te da un sueño, te da una idea, te da un pensamiento, ves alguien dice algo y tú dices, o tu pastor, un maestro dice, wow, acabo de escuchar la voz de Dios en eso, y empieza otro nivel de proceso. Señor, háblame. Oración. ¿Por qué la oración? La oración, no habría necesidad de oración si toda la conversación entre nosotros fuera audible. Si Él nos habla audible y le hablemos audible y todo queda ahí afuera. Así que queremos entender el misterio que va con todo este de comunicación. Su esencia es comunicación. Él quiere comunicarse con nosotros, pero Él lo considera su comunicación tan valioso que Él no quiere dárselo a menos que nosotros entendamos el valor, que lo tratemos como oro. Tú sabes, cuando uno habla mucho, la gente ya no quiere escucharle y no tiene valor. Él quiere que sepamos que Él es comunicación y su comunicación es de tanto valor, y toda su comunicación va a estar uno de esos, va a ser verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud alguna, digno de alabanza. Este está descubriendo y básicamente enseñándonos cómo es su manera de comunicación de él. Siempre vamos a escuchar algo, aun cuando nos corrige. Aun cuando nos corrige, tenemos los ejemplos bíblicos. Podríamos ir al Antiguo Testamento, donde los profetas tienen que darle palabra dura al pueblo porque son idólatras, lo han abandonado a Dios por a veces siglos. Y él tiene que decirles cosa dura, pero en medio de eso, el pasaje, uno de nuestros pasajes favoritos quizás de que sale de Jeremías, Jeremías 29:11, ¿no? Bueno, es el que dice, creo que es Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, Sí, pensamientos de paz, 29:11.
yo sé los pensamientos que tengo, pensamientos aparte. Y está hablando a una generación que completamente se había apartado de Dios y estaba en la idolatría. Y a pesar de eso, no es que vino con, oh, rayos, les pego. Digo, mira, tengo que darles una palabra dura. Me han abandonado, han servido a otros dioses, están aún sacrificando sus hijos a Molec, a Baal. Y entonces, claro, el fruto de eso, la cosecha de eso es horrible, pero sepan, de corazón, tengo pensamientos buenos, tengo un futuro bueno para ustedes. Y eso, lo que acabamos de hablar de Jeremías 29:11, ustedes ven, se conecta 100% con Filipenses 4:8, que es un Dios de lo justo, lo verdadero, lo amable, lo puro, de virtud alguna, digno de alabanza. Y así debe ser para todo ministro del Evangelio, ministra del Evangelio. La postura de él que queremos llevar de él es siempre una persona que está buscando el bien, aun cuando tiene que darnos una corrección. Una última cosa, Carlos, es el ejemplo del libro de Apocalipsis. Había una palabra dura que darle a las 7 iglesias. Las iglesias, las 7 estaban en peligro, ¿no? Y algunos más que otros, pero los daba. Nosotros lo hablamos, yo hablo el programa Sandwich. El primer pan, hay un sándwich, es un pan que tiene un jamón al centro y después otro pan, ¿no? Y el pan es, mira, ustedes han hecho bien, han encontrado los que se dicen que son apóstoles y no, qué bien, eso. Pero mira, han dejado su primer amor. Mira, han permitido a Jezabel. Mira, según la iglesia, hay 7, los dice su mira, pero después termina con, al que venciere, le daré esto. Al que venciere, le daré nuevo nombre. Al que venciere, autoridad sobre las naciones. Su estilo de cómo comunica nuestro Dios, dándonos ejemplos aún como hablar como pareja, cómo hablar con nuestros hijos. No solo decirle lo duro, pero saber cómo, mira, entiendo que has pasado por un tiempo difícil. Así estamos hablando a nuestros hijos, no solo corregirles, y a veces, claro, difícil, corregirles duro, pero algo positivo, pero dile lo que tienes que decirlo y después termina con otra cosa positiva. Es estilo de comunicación de nuestro Dios y es transformador. Y si lo llevamos al monte de comunicaciones, Carlos, es para transformar las cosas. ¿Qué ejemplo tan claro que nos puede abrir el visual? Empieza la comunicación afirmándolos, ¿no es cierto? Los afirma, diríamos, les da un cierto nivel de consuelo, de repente, aún de aceptación. Los está aceptando, los está afirmando. Pero claro, luego viene la exhortación, porque es necesario darles una palabra para que ellos reaccionen y se puedan dar cuenta de su condición actual. Pero no los deja allí. Los deja con una palabra de aliento y de esperanza, una palabra que los inspira a soñar en ese futuro, como tú decías, porque finalmente los planes de Dios son de bienestar y no de calamidad. Yo tengo un futuro, pero mira, es importante que tú tomes decisiones, Ejemplo muy claro. ¿Por qué? Porque hoy en día, pues no encontramos comunicación verdadera en los medios tradicionales de comunicación. O sea, ellos tratan de distorsionar siempre. O sea, vamos a hablar de manera clara. Están tratando de distorsionar. Impactante. En la comunicación, o es verdadera o es un fake news. Sí. Y hoy en día encontramos que de repente puede haber un indicio, pero el periodista, basado en su libertad que tiene de opinión, en su libertad de prensa, dice, fulano habría hecho tales cosas, habría hecho. De repente no verificó si es cierto o no es cierto, pero ya lo soltó, ya lo dijo, ya creó, ¿no es cierto?, una distorsión de la realidad. Cuando lo que damos es, diga lo verdadero. Sí. Lo hizo, que lo hizo, fulano hizo esto, y esta es su posibilidad, esta es su opción, etcétera. Hoy en día necesitamos, Johnny, realmente
que nos revistamos del color de la comunicación, esa comunicación Divina. verdadera, Sí. honesta, pura, sincera. No, ¿verdad? Esa comunicación es una comunicación se descubre la intención de comunicación de Dios mismo. Y el propósito del descubrimiento de esa comunicación es para que le usemos de la manera que lo use Él. El propósito de la comunicación no es para matar, hurtar, destruir, pero entendemos que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Ujú, Dice la Biblia, es posible usar eso para maldecir, para matar, hurtar, para dañar, para desatar, en vez de bendiciones, desatar maldiciones, pero no fue creado, la comunicación fue creado con propósitos redentoras, con propósitos del bien, propósitos si uno se olvida. Recuerda Filipenses 4 y versículo 8, lo amable, lo puro, si hay virtud alguna, y vemos que eso, el estilo de comunicación de nuestro Dios, el estilo de comunicación en el cielo. Por eso, ahí van a decir siempre, mira, se acaba de convertir tal y cual, pero no van a decir, mira, acaba de morir alguien. Eso no se comparte. Ay, mira, tu hijo que has estado esperando que él haga esto, él sobresalió de esta forma. Esa comunicación te va a llegar en el cielo, pero no te va a llegar, mira, tu hijo acaba de usar droga y está ahora un infarto en el hospital, no sabemos. Eso, no se comparten malas nuevas en el cielo, porque el propósito de la comunicación no fue eso. Y si entendemos eso nosotros, y si tú como, vamos a decir, ministro en el monte de los medios, si lo has estudiado a él lo suficiente para entender eso, tú vas a llevar un espíritu de buenas nuevas. ujú. En el mundo, los reporteros en general llevan espíritu de malas nuevas. Su expertísimo es en, oh, acá hay malas nuevas, vamos a ponerlo. Oh, hay un choque, hay un accidente, un caos, un huracán, un desastre. Y tenemos ojos para desastres y lo compartimos y podemos hacer de ese mismo espíritu aún llamarnos hijos de Dios. Algunos intercesores están bajo un espíritu igual, espíritu de malas nuevas. Y uno Mm, dice, lo vas a pasar al resto estás repartiendo testimonios del enemigo, ¿no? Estás dando propaganda de él y dices es para orar, ojalá que sea para orar. A veces mm, estamos solo siendo sembradores de malas nuevas y llamándonos ministros de oración y vale la pena que sepamos que no es la manera de comunicación del cielo, la manera de traer temor, pánico, de destruir de ninguna forma cualquier palabra que sea lo opuesto de lo que se lea en Filipenses 4:8. Mira, Carlos, podemos ver aún el mismo ejemplo de cómo manifestó su comunicación Dios a la tierra para el proceso del nacimiento de Jesús. ujú, Todo lo hizo en un contexto, esto es buenas nuevas. Primeramente, y vemos que el arcángel Gabriel, que yo lo considero y lo pongo en mi material, que él es el ministro de los medios de comunicación, su nombre significa comunicación de él, es lo ujú, que significa Gabriel, es ujú. comunicación, mensajero de Dios, mensajero de él. Entonces, cuando hay un mensaje que tiene que ser dado sobre la tierra, el que tiene el derecho, si es las noticias mejores que hay, él tiene el derecho como el arcángel, como el ángel de jefe de departamento de medios, él es el que es enviado y vemos su manera de comunicar de Gabriel. Gabriel viene, primero hay una conversación con Isabel y Zacarías, porque Elizabeth tenía mucha edad, no había tenido hijo. Mira, tú que creías que ya no vas a tener hijo, vas a tener hijo. Ujú, Su nombre va a ser Juan el Bautista. Son buenas nuevas que te estoy trayendo. Él va a ser el precursor de Jesús. ¡Wow! Toda una cosa. Después se va a María. La comunicación viene de Gabriel, el arcángel de las buenas nuevas. María,
bendita, bendecida eres, etcétera, 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 todo, según tu versión de la Biblia. Tú has sido escogido y tú vas a ser vientre de Dios sobre la tierra. Tú vas a ser el que produce a esto que va a ser el Mesías, el que traiga liberación para todo el mundo. ¡Wow! Las mejores noticias imaginables. Y él se imagina con sonrisa y todo, porque dice, te traigo buenas nuevas. Se va a los pastores también que están mirando, mirando a los cielos y están viendo las estrellas. Mira, tengo buenas nuevas. Él se autoanuncia, estoy para dar buenas noticias, buenas nuevas. Ha nacido en Belén el Redentor del mundo. Váyanse a ver. ¿Qué cosa no les dice? Él es un ministro de buenas nuevas. No es ministro de malas nuevas, ni de nuevas que pueden traer temor. Él no le dice ni a Zacarías, ni a Elizabeth, no le dice, mira, tu hijo al fin y al cabo le van a cortar la cabeza, porque ustedes saben la realidad de Juan el Bautista, sí, un privilegio en Wow. términos del reino, pero termina, pero qué cosa, el ángel no le dice, porque su misión no es dar en el cielo, no es de importancia dar malas nuevas, no hay valor en eso. El enfoque no está en las malas nuevas, el enfoque está en las buenas nuevas. Y siguiendo eso, vamos con los pastores. ¡Wow! Hemos recibido buenas nuevas del ángel mismo. Dice, bueno, hay una interrupción. Herodes se encuentra con ellos, después lo está buscando, quiere matar aún a los pastores por no decirle dónde está Jesús. Entonces tampoco no le fue dicho a ellos las malas nuevas que corresponde. Y María, te imaginas, uno dice, wow, sí, las mejores noticias que jamás se ha recibido. ¿Cómo sería eso como María recibir las noticias? Wow, tú vas a llevar en tu vientre el Salvador del mundo. Demasiado buenas nuevas. ¿Qué cosa no le dice? Bueno, mira, este hijo grandioso que vas a tener va a ser odiado por todos los líderes religiosos que existen, los fariseos, los sumos sacerdotes, los saduceos, todos van a odiarle, le van a intentar matar una vez que él empieza a representar cómo es, cuál es su ministerio, su llamado, y al fin y al cabo lo van a matar, lo van a crucificar, y María, por si acaso, no creas que vas a tener hijo, con él, no vas a tener nietos ni nietas, eso. Pero no le dice. ¿Por qué no le dice? Porque no es el estilo del cielo. Por eso algunos de ustedes reciben palabra profética que les dice todo lo bueno que va a pasar y a la semana lo opuesto pasa. Uno dice, wow, que ese profeta no me dijo. Es que el profeta no está para darte esa. Te está dado, ha sido enviado a los profetas, palabra profética, te es enviada para que recibes la cosa redentora, si hay algo amable, si hay algo bueno, si hay algo de buena virtud. Eso es el sistema de comunicación que existe en el cielo. Por eso todos queremos ir al cielo. Por eso la Biblia les dice, en el cielo no hay lágrimas. Si todos están contando las malas cosas que está pasando con su familia, lágrimas en todas partes. Tiene que ser otro sistema. El sistema es, no, aquí solo nos comunicamos lo que Dios está haciendo de redención. Las noticias tristes quedan con papá. Él cuida de eso. Jesús cuida de eso. Esos son para él, no son para que lo llevemos nosotros. Nosotros vivimos en un ambiente testimonial, un ambiente del evangelio, de buenas nuevas. Y con eso podemos representarle la manera como debemos. Wow. Uf. Tremendo reto, Johnny, que tenemos, pero les decimos a nuestros amigos que tienen esa vocación para los medios de comunicación. Ustedes van a encontrarse con escenarios complicados y con de alguna manera, un estándar establecido. Y ese estándar establecido es porque viene del enemigo. Sí. El enemigo busca de alguna manera distorsionar el propósito de Dios, distorsionar los propósitos de Dios. Y la comunicación es llenarla de fatalismo, la comunicación es llenarla de un negativismo, de tal manera que las personas puedan quedar expuestas al sufrimiento. Dice el proverbio
que comeremos del fruto de nuestros labios. Comeremos del fruto de nuestros labios. Entonces, estamos hablando de comunicación, que las palabras tienen poder. Johnny, no es que negamos la realidad, No, pero no nos enfocamos en lo malo, sino que nos enfocamos en las buenas nuevas, en lo bueno, porque finalmente en la balanza no siempre lo malo es lo malo, porque, a ver, no todo es malo y no todo es tan malo, sino que hay, parece, emisarios en los medios de comunicación que tratan de magnificar lo malo y el efecto. Mira, Johnny, yo me voy a atrever, voy a entrar un poco contigo, voy a entrar un poco con tu nación y voy a, no sé si lo pronuncio bien, pero ahí estuve investigando porque estoy leyendo y mirando noticias, estuve escuchando a Bill O'Reilly, ya. O'Reilly, y él dice que a causa del mensaje que tienen los demócratas de odiar a Trump, los está llevando a su exterminio y que no estarán llegando a Casa Blanca por lo menos por más de 2 décadas, porque han perdido la capacidad, han perdido la razonabilidad a causa o el sentido común simplemente por su odio. Pero la pregunta es, ¿qué ha producido ese odio? ¿No será que los medios de comunicación que han puesto a Donald Trump como el, qué sé yo, el tirano, el que abusa, el que no respeta los colores, el que no ama a las naciones, el que rechaza a los hispanos, el más malo de los malos? Y se ve en muchos cuando dio su discurso en el Capitolio fue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que ante cosas tan evidentes los rostros de los representantes demócratas estén como enojados y hayan perdido el sentido común? Es más, están diciendo que más del 60% de los americanos o estadounidenses son unos tontos por haber votado por Donald Trump. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Su odio? Yo te puedo hablar de Perú y algunos países de América Latina. Fue tal la prensa que en un momento dado en el Perú, por el odio hacia cierta persona, votaron por una persona que no sabía dónde estaba parada y por dónde empezar y qué hacer en el rol de liderar una nación. Entonces, estamos hablando de los medios de comunicación, pero el poder que tiene lo que se comunica. Y otra vez, este mensaje tan fuerte, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, o si es que hay una acción de gracia, ¿no es cierto? Aquello que sea amable. ¿Qué pasó con las comunicaciones? ¿No es cierto? Hacer el escarnio, ver a un juez, ver a un periodista entrevistando a la secretaria de prensa de Palacio de Casa Blanca y la dama tenía una cruz y el hombre agarra y le dice, sácate eso, no sirve. ¿Por qué tienes eso en tu pecho? Eso no tiene lugar aquí, sácatelo y tíralo. Entonces, ¿qué pasó? La gente está llena de un mensaje que ha amargado su corazón, que los ha llevado al odio, al rechazo, y ya no racionalizan, como los judíos. Johnny, los judíos en la época de Jesús, y no es que nosotros lo digamos, sino que está en las escrituras, en la época de Jesús, cuando estuvo Jesús, era tal su fanatismo, es decir, ellos habían entrado en un fanatismo que cuando hablaron de Jesús dijeron, Pilato dijo, este hombre es inocente, se lavó las manos. Y él dijo, si ustedes quieren, ustedes encárguense. Y ellos dijeron, crucifícale, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow, qué duro. Eso sí, Carlos, hablando de todo esto, queremos reconocer cuando estamos hablando de la cultura de comunicación del cielo, porque realmente lo que estamos hablando es la cultura de comunicación del cielo, pero a base del rostro de quién es él como comunicador, de conocerle como comunicador. Su estilo es uno que
está ahí para buscar algo redentivo, para decirlo, algo positivo, algo que tenga virtud alguna, etcétera, etcétera, que el diablo es el opuesto de eso, ¿ya? Su nombre, la palabra diablo, viene de diablo, de hablar con lengua bifurcada, como se Sí. habla, y está, es con mentiras, con Se dice doble discurso, doble discurso. doble sentido, la lengua viperina, ¿no es cierto? El doble discurso. Y su nombre significa de él y de Satanás, acusador. No es solo que es un acusador, su nombre es acusador. Entonces, acusación, el doble hablar, tener pues de serpiente, estás ahí para morder, estás ahí para matar, destruir. Y eso es un estilo completamente anti Dios. Volviendo al punto de que esto no tiene que ver con ignorar lo que se tiene que decir, ¿no? Porque Jesús, cuando tuvo que enfrentar y decir algo, también bien directo a los fariseos, a los que, a los que mal representaban cómo era Dios sobre la tierra, los decía bien claro quiénes son. Pero en general queremos ver que el enemigo siempre distorsiona comunicación, siempre lo hace como si fuera más grande de lo que es. Por eso muere una persona o usted sabe cómo es en sus ciudades. Hay uno o dos asesinatos, de repente salen todos los medios como ya no hay seguridad, la seguridad ya no hay, y lo cambian. Y de un par de casos que ocurre y lo cambian todo en un ambiente de temor y terror, en vez de decir, mira, realmente hay menos, este año tenemos un porcentaje 57 menos por ciento de asesinatos que el año pasado, así que no se aloque, pero eso no van a decir los medios. Pero por eso la Biblia es bien contundente y bien firme con esta idea de la comunicación. Podemos escuchar las palabras de Isaías: cuán hermoso sobre los montes son los pies de los que traen buenas nuevas. No solo hablando de los que predican Juan 3:16, pero la idea misma dice: los que traen palabras de paz, los que dicen tu Dios reina. Cuando uno habla siempre de lo que Dios está haciendo, la forma como ministra a las personas que escuchan, hay algo que les dice, mira, sí hay problemas, pero Dios reina. Hay situaciones, pero Dios reina. Como dijo David en Salmos 23, sí, a veces hay valle de sombra de muerte, pero no tenemos que temer. Él está con nosotros. Cuando se reporta y se informa del lado de lo que Dios está haciendo, el corazón de las personas siempre queda ministrado, queda con, Él está conmigo, Él es mi pastor, Él camina conmigo. Sí, no es que no dice que Él es mi pastor y ya no tengo que andar en valle. No, sí, tenemos que andar en valle de sombra, de muerte. Podemos ir hasta el tiempo de Caleb, el espía que siempre estamos mencionando, ¿no? Va a la tierra prometida. No es que no ve al enemigo, no es que no dice, los 10 que son expertos, los 10 que van al estilo de las comunicaciones normales, los 10 espías, todo lo que el enemigo está haciendo. Oh, están matando, están asesinando, están haciendo eso. La gente, oh, mejor volvamos. Ahí viene Caleb. No, 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 mira lo que es posible. Es una tierra que fluye leche y miel, hay uvas grandísimas. Sí, es que no he visto lo que han visto ellos. Serán pan para nosotros. O como David ve a Goliat, ellos, toda la nación, 40 días de miedo. Pero él dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Yo lo voy a matar fácilmente. Y lo hace. No es que no lo vemos, es que lo vemos en el contexto debido. Lo vemos a comparación de lo que Dios está haciendo, lo vemos a comparación de lo que Dios está diciendo. No lo aceptamos como la realidad nuestra. Y es el problema de mirar mucho lo que el enemigo está haciendo. Empezamos a declararlo como si fuera nuestra realidad en vez de las promesas de Dios. Dios no quería que el pueblo piense otra cosa que solo, no, eso es tierra prometida.
esa tierra de los hijos de Anac, esa tierra de los Eteos, Jerjeseos, etcétera, todos los feos. No vaya pensando, oh, no podemos. No, es tierra prometida, es tierra que quiero darles. Entonces queda una distorsión de nuestra misión cuando empezamos a creer lo que se habla en el monte de los medios de comunicación, sin palabras de hijos e hijas de Dios que entienden su forma de comunicar de nuestro gran Dios comunicador. Por eso, el valor, primero, estúdiale a Él. ¿Cómo es Él como comunicador? ¿Cómo es reflejado su manera de hablar durante las Escrituras? Desde Génesis hasta Apocalipsis le hemos estado compartiendo algunas de esas. Le hemos estado dando conocimiento de Dios del monte, conocimiento del Dios color rojo, donde su conversación, su comunicación. Último versículo, Carlos, sé que estamos terminando aquí. En Apocalipsis dice, aún durante este choque, digamos, entre el diablo y los hijos de Dios, dice, hablando de los santos, y lo vencieron por la sangre del cordero y el testimonio. Y el testimonio, la palabra de su testimonio, en inglés, word of their testimony, es decir, cómo ellos testificaban de lo que Dios estaba haciendo, no como testificaron de lo que el diablo está haciendo, era, mira, eso es lo que hizo Dios, y a base de eso estamos viendo ahora que es una oportunidad grande, pero aún encima de ser, porque la tercera cosa era, y lo vencieron por no amar su vida hasta la muerte. En tercera posición, el ser mártir. Segunda posición, mira, de testimonio de lo que Dios está haciendo. Habla de lo que Él está hablando, de lo que Él está diciendo. Busca las realidades de Filipenses 4:8, si hay algo noble, algo de virtud alguna, cosa buena, algo que levante, vamos con eso. Buenísimo, Johnny. Buenísimo. Para todos nuestros amigos, tal vez tú que estás escuchando ahora y te preparaste para ser un productor de noticias, un editor, un escritor, un periodista, estás con algún medio convencional, no convencional. Yo quisiera hacerte una pregunta, Johnny, con toda libertad, si la quieres compartir, porque creo muy oportuno, porque esto puede direccionar. Has dicho ya muchas cosas, pero quizás esto puede direccionar en su rol mismo, ¿no es cierto? Pero también direccionar a los que nos escuchan para que sepan escuchar noticias y no escuchen cualquier noticia. La pregunta que yo haría es, si hablamos el Dios arcoíris, los 7 colores del amor, la pregunta es, ¿cómo se experimenta el amor de Dios en los medios de comunicación? ¿Cómo se experimenta el amor de Dios? ¿Cómo experimento yo, como Carlos Paredes, el amor de Dios desde las comunicaciones, los medios de comunicación? Bueno, la manera que debemos experimentarlo y cómo se experimenta en el cielo es te sientes refrigerado, aliviado, animado, alegrado, esperanzado. Eso es una señal que estás escuchando comunicación de Él. Cuando solo escuchas, dice que la mayoría de las personas, la voz interna es una voz negativa, una voz acusatoria a ellos mismos, a otra. Y eso es la tendencia que tenemos. Entonces, si tú tienes un llamado al monte de los medios, tu llamado es ser un ministro de buenas nuevas. ¿Cómo vas a ser ministro de buenas nuevas si internamente no acostumbras a recibir lo que tú hablas, Jean Carlos? Ministración de ese espíritu de buenas nuevas. Tienes que estar acostumbrado a magnificar tanto a Dios, como dijo el salmista en Salmos 34, magnificad a Dios, magnifícale, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos su nombre, busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis pesares, todos mis temores. Eso es lo que Él tiene para nosotros, pero tenemos que magnificarle, tenemos que, ay Señor, si nos sentimos asediados por los medios, por el espíritu oscuro que está en todas partes y uno tiene un rol ahí, aun si no tienes un rol, tú sabes, este
es la respuesta interna para cada uno de nosotros, de ustedes. Tenemos que estudiarle sabiendo que lo que Él quiere para nosotros. Sepa que cuando tienes tu tiempo devocional, cuando estás con Él, Él quiere hablarte de esta forma. Él quiere decirte algo amable, aun si te llama la atención. Sí, no es que ya no escuchemos, hay creyentes que ya no escuchan corrección de Dios, no, escúchalo, pero siempre lo va a poner en ese sándwich, ¿no? Te lo va a poner, mira, te amo, hijito, te amo, hijita, mira, tienes que dejar de hacer esto, mira, tengo tanto para ti para hacer. Su forma de comunicación es eso. Entonces lo recibimos como esperanza, como fe, fruto del Espíritu Santo. La comunicación de Él nos llena del fruto del Espíritu Santo y queremos ser recipientes de eso para que podamos ser también exportadores de lo mismo. Excelente, Johnny, porque cuando vamos posiblemente pues a una reunión, un servicio, una iglesia, sabemos el mensaje que sale, pero para nuestros amigos que tienen un micrófono o el escenario donde comunicas, manifiesta tú un mensaje del cielo, que son las buenas nuevas, y cómo experimentar. Recuerda, la gente va a sentirse amada, aceptada, valorada, honrada y con mucha, mucha esperanza para que se levanten y sigan adelante en sus vidas. Qué linda misión para los comunicadores. Recuerden, ustedes desde el micrófono tienen un poder. Como dice, con las palabras traen vida o con las palabras traerán muerte. Con las palabras traen bendición o con las palabras se pueden traer también maldición. Seamos esos mensajeros de las buenas nuevas, de la vida y del amor de Dios, para que la gente viva con esperanza. Johnny, muchas gracias. Y amigos, vamos a seguir hablando acerca de los 7 colores de amor, cómo es Dios en cada uno de los montes. Johnny, gracias y nos vemos en la próxima. Si disfrutaste de este episodio de Johnny Sin Filtros y quieres comprender mejor tu papel como reformador del mundo en los 7 montes de la cultura, descarga el libro gratuito de Johnny y Elizabeth Enlow, Levántate, en nuestra página web www.raizespanol.org.